Mi ex esposa me prohibió ir a la boda de nuestro hijo, y lo peor es que él está de acuerdo. Pero ya veremos cuánto le dura eso cuando empiece a cancelar todo lo que pagué. La verdad, mi ex es tóxica, y cualquiera que escuche esta historia va a entender por qué. No tienen que creerme a mí, basta con ver el contexto. Tengo 46 años y soy papá de dos chicos, Xavier, que tiene 25, y Luis, de 21. Su mamá, Santiago, y yo nos separamos cuando ellos todavía eran chiquitos. El motivo, ella me engañó. Se fue y nos dejó, así que terminé criándolos por mi cuenta. Hice todo lo que pude para ocupar el lugar de ambos padres. No puedo decir que ella fuera una madre presente o comprometida, pero traté de equilibrar eso dándoles lo mejor de mí como papá. Hace unos meses, Xavier me contó que se comprometió con Reina, que también tiene 25. Me alegró muchísimo. Me pareció una gran chica, y me hacía feliz ver a mi hijo empezar una nueva etapa con alguien así. El problema era que no tenían suficiente dinero para hacer la boda que soñaban. Y como yo nunca tuve una boda de verdad, con recepción y toda la cosa, quería asegurarme de que él pudiera tener esa experiencia. Así que me ofrecí a cubrir los gastos. Reservé el salón que Reina tanto quería. Pagué por las decoraciones, las flores, la banda para el almuerzo, todo. Quería que fuera un día perfecto para ellos. Pero esta mañana, todo se fue al diablo. Xavier me llamó para decirme que él y Reina decidieron hacer la boda más pequeña. Al principio no entendía por qué me lo contaban a mí. Pensé, bueno, es su boda, ellos deciden. Asumí que iban a reducir la lista de invitados o algo así. Nunca se me cruzó por la cabeza que eso significara dejarme fuera. Entonces les dije que, si querían hacerlo más íntimo, podían usar mi jardín. Es grande, está bien cuidado y sería un escenario ideal para una boda sencilla pero linda. Pero Xavier me respondió que no querían cambiar el lugar, que ese salón era el sueño de Reina desde siempre. Así que dije, ok, como quieran. Pero sentí que me ocultaba algo. Le pregunté directamente si había algo que le preocupaba. Se quedó callado un rato, y luego soltó la bomba. Mamá no se siente cómoda con que estés ahí, podés dejarlo pasar. En la boda de Luis vas a tener tu oportunidad. Lo dijo como si fuera la cosa más normal del mundo. Ni una disculpa. Ni una conversación real. Solo me informó, y colgó. Me quedé mudo. No supe qué decir. Literalmente me quedé parado, en silencio, sin poder reaccionar. Para algunos esto quizás no parezca tan grave, es su boda, su decisión. Pero si conocieran todo lo que viví, lo entenderían mejor. He sido padre soltero toda la vida. Me hice cargo de todo. Nunca salí con nadie después del divorcio porque estaba completamente enfocado en que mis hijos tuvieran todo lo que necesitaban. Durante años, mi vida giró en torno a ellos. Mi relación con Santiago fue complicada, por decirlo suave. La infidelidad terminó de romper todo. Aunque, para ser honestos, al principio fue bonito. Nos conocimos en la universidad, teníamos las mismas clases, compartíamos amigos, y todo fluía. Pero en el último año, ella quedó embarazada. No fue algo planeado. Cuando se lo contamos a nuestros padres, todos entraron en pánico. El mío me dijo que tenía que hacerme hombre, casarme y asumir la responsabilidad. Los de ella también. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un momento. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Por favor den me gusta y escriban un comentario con lo que piensan de esta historia y cómo actuarían si estuvieran en el lugar del protagonista. Si lo desean, también pueden compartir la historia con un amigo y les pido que se suscriban al canal. Gracias por escuchar. Así que nos casamos rápido, sin fiesta ni nada, solo nosotros y nuestros padres en el registro civil. Muy lejos de lo que imaginábamos. Los primeros años fueron durísimos. Ella quería quedarse en casa con el bebé, y yo tuve que trabajar en 2 empleos porque necesitábamos plata. No podíamos darnos el lujo de esperar a que mi carrera despegara. Después de mucho esfuerzo, finalmente conseguí una promoción. Las cosas empezaron a mejorar un poco, pero duró poco. Al poco tiempo quedó embarazada de Luis. Esta vez fue algo más planeado, pero igual, la presión volvió. Y algo cambió en ella. Empezó a sentirse frustrada.
Nunca lo dijo en voz alta, pero se notaba en su mirada. Yo pensé que quizás era depresión postparto, o que simplemente estaba agotada. Criar a dos nenes tan chiquitos no es fácil. Así que traté de no darle demasiada importancia. Pero sus estallidos se volvieron cada vez más frecuentes. Cuando Luis ya tenía como 1 año, me senté a hablar seriamente con ella. Le dije que si quería volver a estudiar o buscar trabajo, podía hacerlo, que yo ajustaría mis horarios. Fue ahí cuando me confesó que llevaba meses viendo a otro hombre. Y no era cualquiera, era un amigo cercano de la universidad. Me dijo que no podía seguir viviendo así, que sentía que nosotros, los chicos y yo, la estábamos frenando. Yo no le rogué ni le puse trabas. Le dije que era libre de irse. Y se fue esa misma noche. Empacó sus cosas y se fue con su amante. Ni siquiera pensó en los chicos. Todavía tengo grabada esa tarde, los nenes estaban durmiendo cuando ella salió por la puerta. A la mañana siguiente, cuando se dieron cuenta de que su mamá se había ido sin despedirse, fue devastador. Luis era muy pequeño para entenderlo, pero lloró sin parar durante días. ¿Y Xavier? Xavier quedó hecho pedazos. Y antes de que alguien lo piense o lo sugiera, sí, les hicimos pruebas de ADN a los dos. Son mis hijos, sin duda. Después, ella trató de justificar todo diciendo que estaba agotada, que la maternidad la tenía abrumada y que necesitaba escapar. Según ella, fue su forma de lidiar con la situación. Pero la verdad es que simplemente fue egoísta. Tóxica, incluso. Entiendo que ya no me amara, o tal vez nunca lo hizo, eso es algo que puedo aceptar. Pero, ¿y sus hijos? ¿Qué clase de madre los abandona así? Tuvo el descaro de decir que yo era el culpable, que había sido un padre ausente, que le dejé todo a ella. Pero, ¿qué otra opción tenía? Trabajaba 2 turnos para mantenernos. Éramos 4 bocas que alimentar. Solo Dios sabe qué esperaba que hiciera. Ella quería libertad, y la consiguió. Yo me quedé con la custodia completa. Se fue a vivir a otro país, y apenas si se molestó en mantenerse en contacto con los chicos. Desde ese momento, los crié solo. Mis padres me ayudaron un tiempo, y mi hermana se involucró mucho, especialmente cuando alguno de los chicos se enfermaba o cuando yo necesitaba apoyo urgente. También tuve que contratar una niñera de tiempo completo, porque no podía hacerlo todo yo solo, por más que quisiera. Años después, cuando los chicos ya eran adolescentes, mi ex decidió reaparecer. Regresó al país y quiso reconectar con ellos. Yo no interferí. Les dije que era decisión suya si querían verla o no. Sorprendentemente, Xavier aceptó. A pesar de haber sido quien más sufrió su abandono, estaba dispuesto a darle una oportunidad. Nunca lo entendí del todo. Luis, en cambio, no quería saber nada. Se cerró completamente a la idea. Y respeté eso también. Con el tiempo, Xavier fue acercándose a ella. Luis no. De hecho, le tenía tanto resentimiento que hasta empezó a alejarse de su propio hermano. Recuerdo que ni siquiera quería ir a la boda cuando supo que su madre y su nuevo esposo estarían presentes. Pero de alguna forma, Xavier lo convenció para que fuera su padrino, apelando al lazo que habían tenido de niños. Yo tampoco estaba muy cómodo con que ella estuviera ahí, pero no dije una palabra. No era mi día. Era la boda de mi hijo, y si él quería a su madre ahí, yo no iba a meterme. Pero lo que sí me destrozó fue que, al final, haya sido ella la razón por la que me dejaron fuera. Fue un golpe bajo. Eligió a la mujer que nos dejó tirados por encima del padre que lo dio todo por ellos. Ella no movió un dedo por esos chicos. Yo fui quien se partió el lomo para darles la vida que tienen. Yo pagué su educación, su universidad, incluso esta boda. Y ella se gana un lugar solo por haberlos parido. ¿Así de simple se define ser madre? Mira, yo nunca fui madre, obviamente, pero si eso es todo lo que se necesita, entonces el título está sobrevalorado. Lo que siento es como una puñalada en el pecho. Me cuesta hasta respirar. Estoy herido, enojado, y sinceramente perdido. No sé cómo procesar esto. La boda está a la vuelta de la esquina. Y no puedo evitar que todos estos recuerdos me vengan encima, recuerdos de estar solo, criando 2 nenes sin tener idea de cómo iba a salir adelante. Ya es tarde para recuperar todo el dinero que puse,
pero al menos puedo intentar frenar lo que falta por pagar. Y sinceramente, prefiero perder algo de plata antes que seguir financiando una boda en la que ni siquiera soy bienvenido. Pasaron unos días desde la boda, y todo ha sido un completo caos desde entonces. Las cosas se salieron de control. Después de esa llamada donde mi hijo me dijo que no podía ir porque su madre, la misma que los abandonó por una aventura, se sentía incómoda, decidí actuar. Sí, estaba destrozado. Dolido. Enojado como nunca. Pero sabía lo que tenía que hacer, y lo hice. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo me borraban de la historia. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, repasando una y otra vez todos los escenarios posibles. Y cuando salió el sol, ya lo tenía claro. Al amanecer, empecé a hacer llamadas. Cancelé absolutamente todo, el salón, la decoración, la banda, el catering, todo. Sí, me cobraron penalidades por cancelar tan encima de la fecha. Y sí, perdí bastante dinero que ya estaba pagado y no era reembolsable. Pero al menos me ahorré el resto. Fue un pequeño acto de control en medio de todo el desastre emocional. Me sentía como un fracaso de padre. Todavía lo siento. No le conté a nadie lo que hice. Ni a Xavier, ni a Luis. A pesar de que Luis siempre tuvo sus diferencias con su madre, él había decidido asistir. El día de la boda fue una locura. Como nadie sabía lo que había hecho, y yo, francamente, no sentí que debía avisar si ni siquiera me invitaron, todos llegaron y se encontraron con que no había boda. El salón estaba cancelado. No los dejaron entrar. Xavier me llamó, furioso. No me pidió que arreglara las cosas. Me exigió, de mala gana, como si yo le debiera algo. Me gritó, ¿podés solucionar esto ya? Los invitados están en camino. Tenías una sola cosa que hacer y la hiciste mal. Le respondí tranquilo que sí, que sabía que estaba cancelado, porque yo mismo lo había hecho. Se quedó en shock. No podía procesarlo. Y empezó a levantar la voz otra vez, lo sé. Solo quiero saber por qué, y si podés arreglarlo para que podamos casarnos hoy. No podés hacernos esto en nuestra boda. Voy a ser honesto con ustedes, disfruté ese segundo de silencio. Ese momento en el que se dio cuenta de que todo se había venido abajo. Entonces le dije, con calma, es tu boda. Invitás a quien quieras. Pero yo no tengo por qué pagarla. Porque, al final, eso es lo que él había decidido, borrarme del día más importante de su vida. Intentó explicarse. O tal vez rogar. No lo sé. No le di lugar. Solo le dije, tengo que irme. Tengo otros planes. Y colgué. Igual que él lo hizo conmigo. Después de todo lo que pasó, Xavier envió un correo masivo diciendo que la boda iba a reprogramarse para la tarde, y que pronto daría más detalles sobre el lugar y la hora. Luis, obviamente confundido, lo llamó para saber qué estaba pasando. Y lo que Xavier le dijo fue increíble, que yo había cancelado todo por despecho, porque su madre iba a estar en la boda. Así, sin mencionar que él fue quien me prohibió asistir. No me llamó para confirmar nada. Nada. Cuando le conté a Luis lo que realmente había pasado, se rió. Me felicitó. No por haber arruinado la boda, sino porque él tampoco tenía muchas ganas de estar ahí. Me dijo algo que me quedó grabado, buen trabajo. Estoy orgulloso de vos. Ahora andá y descansá. Y la verdad es que lo que pasó ese día fue un desastre. Xavier y mi ex, Santiago, intentaron negociar con el gerente del salón para que los dejaran reactivar todo. Pero ya era tarde, el espacio se lo habían asignado a un evento político que no se podía cancelar bajo ninguna circunstancia. Corrieron a buscar otros lugares, pero era sábado, todo estaba ocupado. Y como tenían que volar esa misma noche para la luna de miel, moverlo al día siguiente tampoco era una opción. Y entonces, como si nada, Xavier me manda un mensaje, está bien. Podés venir a la boda, si conseguís un lugar en las próximas 2 horas, perdón. ¿En serio? Le respondí, no es mi problema. Pedile ayuda a tu mamá. Al final, terminaron haciéndolo en el jardín de Santiago. Luis se negó a entrar a la casa. Me dijo que si yo no estaba invitado, él tampoco pensaba hacer de cuenta que éramos una gran familia feliz. Y tenía razón.
Por todo ese cambio de último minuto, apenas unas pocas personas aparecieron. Pensé que el drama había terminado ahí, pero no, ni cerca. Pasaron 2 semanas desde esa boda fallida, y ayer, sin previo aviso, Reina, sí, la esposa de Xavier, apareció en mi puerta. No me escribió, no me llamó antes, simplemente llegó. Se la notaba distinta. Triste. Ya no tenía esa chispa que tenía cuando estaban comprometidos. La invité a pasar, y enseguida empezó a contarme todo. Me dijo que Xavier le había mentido. Que no le contó nada sobre cómo su madre me había excluido a propósito. Se disculpó conmigo, sinceramente, y dijo que si hubiera sabido lo que estaba pasando, habría hecho algo. Tal vez desinvitar a Santiago, o al menos intentar mediar para encontrar una solución. Después de enterarse de la verdad, Reina enfrentó a Xavier. Le dijo que lo que había hecho conmigo no tenía perdón. Y él, bueno, él trató de justificarse. Le dijo que solo quería que su madre se sintiera incluida, ya que había sido rechazada por la familia durante todos estos años. Que esta era su única oportunidad de tener un lugar importante. Pensaban que Luis la iba a evitar y que yo iba a ser el que causara problemas. Pero Reina no se tragó esa excusa. Ella vio con claridad lo que pasaba, Santiago lo estaba manipulando. Lo convenció de que yo había sido el que arruinó su día especial. Incluso le metió en la cabeza que la razón por la que ella había dejado nuestro matrimonio fui yo. Y esa misma manipulación ya está arruinando su nuevo matrimonio. Sí, en solo 2 semanas. Santiago se ha metido tanto en la vida de Xavier que empezó a darle consejos sobre cómo ser un hombre responsable. Pero lo que realmente le decía era cómo ser controlador. Xavier empezó a actuar raro, desconfiado, queriendo decidir todo él y metiendo a su mamá en cada decisión. Reina ya no aguantó más. Empacó sus cosas y se fue a vivir con sus padres. Se sentía ahogada con la presencia constante de Santiago en su casa. Vino a verme esperando que yo pudiera hablar con Xavier, hacerle abrir los ojos. Y me dolió decirle que no. Pero fui honesto. Le dije: mira, no quiero meterme. Si lo hago, Santiago lo va a usar en mi contra y va a terminar afectando aún más tu matrimonio. Lo mejor es que hables directamente con Xavier. Decile la verdad. O, mejor aún, poné límites con Santiago. Si él te ama, va a hacer lo correcto. Y si no, entonces capaz estás peleando por algo que no vale la pena. Ella se enojó. No dijo nada más. Y se fue. Pensás que eso fue todo, ¿no? Pues no. Porque la cosa se volvió todavía más surreal cuando recibí un correo de Azura. Sí, ese Azura. El tipo con el que Santiago me engañó. El que fue mi amigo. No el mejor, pero sí alguien en quien confiaba. Lo bloqueé a él y a Santiago en todos lados hace años. Pero encontró la manera de contactarme. En el mensaje, Azura me pedía disculpas, por todo. Dijo que no sabía que Santiago todavía tenía tanto veneno guardado hacia mí. Que no sabía que había llegado al punto de manipular a Xavier para excluirme de su boda. Me dijo que Santiago le había contado que yo era un mal padre, que había arruinado la boda, y que esa mentira ya había salido a la luz. Y lo peor es que, después de que Reina enfrentó a Santiago, la relación entre Xavier y Reina se rompió por completo. Xavier le pidió a Reina que se disculpara con su mamá. Reina se negó. Le dijo, con todas las letras, que Santiago era maliciosa. Desde que se mudó, Xavier no ha hecho nada por recuperarla. Nada. Y Santiago, claro, está encantada. Le dice que se mantenga firme, que Reina volverá sola. Que está bajo mi influencia. Azura me contó que la escuchó convencerlo de que se divorciara, diciéndole que yo le llené la cabeza a los chicos con mentiras sobre su abandono. Y eso fue lo que más me enfureció. Mentiras. ¿Dónde estaba ella todo ese tiempo? ¿Quién los cuidó, los alimentó, los consoló cuando lloraban? ¿Quién les dio una casa, educación, estabilidad? ¿Dónde estaba ella cuando Luis gritaba por su mamá, y Xavier lloraba en silencio sin entender por qué su madre se había ido sin despedirse? No soy yo quien está haciendo de todo esto un drama personal. Es ella. Es ella la que necesita tener el control, incluso si eso significa arruinarle la vida a su propio hijo. Y ahora que la veo volviendo a meterse en la historia,
lo único que siento por ella es un odio más profundo que nunca. Estoy molesto con Xavier. De verdad pensé que lo había criado mejor. Ver a Marisol pasándola mal por culpa del drama familiar me rompe el corazón. Es otra víctima más de mi exesposa y todas sus manipulaciones. Me encantaría poder hacer algo para cambiar la situación, pero no quiero meterme en ese lío. Y siendo honesto, no sé ni para qué lo haría. No es como si mi hijo fuera a escucharme. Y no tengo mucha esperanza en un matrimonio que está siendo controlado por alguien como Santiago, su madre. Así que por ahora, prefiero mantenerme al margen y concentrarme en mi propia paz. Santiago siempre quiso perturbar mi tranquilidad, pero no pienso darle ese gusto. Que se haga cargo de las consecuencias de su propia locura. Sé exactamente por qué está tan reina de celos. Empecé a salir con una mujer hace unos meses, después de que mis hijos tomaron su rumbo y yo pude volver a enfocarme en mí. La verdad es que llevamos saliendo más de un año, pero solo hace poco lo hicimos oficial. No imaginé que eso fuera a afectarle tanto a Santiago. Digo, ya no forma parte de mi vida hace mucho, y además, ella también tiene pareja, entonces ¿cuál es el problema? Tal vez ni siquiera sea por eso, pero hasta hace poco las cosas entre nosotros eran más o menos civilizadas, considerando todo. Ahora, resulta que estoy saliendo con una mujer de 35 años, y Santiago lo ve como algo vergonzoso, casi asqueroso. Pero todos sabemos lo que pasa realmente, está celosa. Le molesta saber que tengo a alguien en mi vida y que soy feliz. ¿Y cómo sé todo esto? Por Marisol. Ella fue quien me contó que Santiago no para de hablar de mi novia y vive criticando mi vida. Habla más de mí de lo que debería. Es obvio que no me supera. ¿No les parece algo irónico que tu ex siga tan obsesionada contigo? Hoy se cumple un año. Xavier y Marisol deberían estar celebrando su aniversario, pero en lugar de eso están en medio de un divorcio, todo porque Santiago no supo hacerse a un lado. Se la pasó metiéndole cosas en la cabeza a Xavier, poniéndolo en contra de su esposa, incluso de Luis. Lo fue alejando de todos con mentiras, diciéndole que yo era un mal padre, que fue un esposo horrible, que la maltraté y por eso tuvo que irse. Y claro, Xavier se lo creyó todo sin cuestionar nada. Después de que hablé con Marisol, ella volvió a casa con la intención de salvar su matrimonio. Pero fue imposible mientras Santiago siguiera tan presente en sus vidas. Se aparecía en su trabajo, lo invitaba a almorzar, lo acompañaba a casa, le llevaba comida y hasta se quedaba a cenar con ellos. Y Xavier, como si nada. Para él no era gran cosa, solo unas horas con su mamá. No veía el problema. Pero Marisol sí lo veía. Para ella, esos momentos privados se estaban perdiendo. Se sentía desplazada, como si fuera invisible. Como si siempre quedara en segundo plano, detrás de Santiago. Hizo lo que pudo, intentó una y otra vez, hasta que se cansó. No podía seguir con alguien que vivía tan ciego emocionalmente. Me lo dijo así, tal cual. Xavier estaba tan enfocado en ganarse la aprobación de su madre ausente que no podía ver nada más con claridad. Incluso Luis trató de hacerlo entrar en razón, pero Xavier lo atacó. Le dijo que odiaba a las madres, que estaba bajo mi influencia, y que yo era el culpable de todo. Me responsabilizó por la separación, por la supuesta infancia arruinada que tuvo. Y eso me dolió. Porque, aunque hice todo lo que pude, claramente no fue suficiente. Siento que fallé como padre. En medio de todo ese caos, me enteré de que Azura también había terminado con Santiago. Al parecer, ella se volvió demasiado tóxica incluso para él. Estaba tan obsesionada con Xavier que quería compensar todos los errores que cometió cuando él era niño. No entendió que su hijo ya creció, que no se puede retroceder el tiempo para arreglar lo que se hizo mal. Santiago fracasó como madre, como esposa, como pareja, y nada de lo que haga ahora va a cambiar el daño que causó. En cuanto a mí, no tengo prisa con mi novia. Vamos con calma, paso a paso. Hace poco se mudó conmigo y la estamos pasando muy bien. Luis la conoció un par de veces y no notó nada raro. A esta altura, mis hijos ya son adultos, y no deberían tener problema con que tenga una pareja. Y sobre Santiago, que se mantenga bien lejos. De verdad. En la publicación anterior, alguien comentó que Santiago había destruido 3 matrimonios, 2 de ellos propios. Y honestamente, creo que todavía es temprano para cerrar el conteo. Todavía podría sumar otro más.
Por ahora, ya son 3 divorcios confirmados, el suyo con Azura, el de Xavier con Marisol, y el mío. Y aunque intentaron frenarlos, tanto Santiago como Xavier no pudieron evitar que sus parejas escaparan de esa relación tan tóxica que tienen entre ellos. Estoy contento por Marisol. Ya lo había dicho antes, me alegraba que Xavier se casara con ella porque era una nuera increíble. Pero ahora me alegra aún más que se haya alejado. Se merece algo mejor. Mucho mejor que alguien que se comporta como su madre. Sobre Azura, no tengo mucho para decir. No es que me cayera bien, pero tampoco le deseo eso a nadie. Nadie merece estar atado a alguien como Santiago. Un gesto que me hizo valorar aún más a Marisol fue que incluso se ofreció devolverme el dinero que perdí con la boda. Pero le dije la verdad, ella no tenía la culpa, todo fue por culpa de mi hijo. Él fue quien arruinó todo. Son esos pequeños detalles los que me hacían pensar que Marisol realmente era una gran esposa para Xavier. Lástima que él prefirió perderla por seguir detrás de una madre que no se parece en nada a ella, y que no vale ese sacrificio. Por lo que he escuchado, Santiago se ha distanciado de Xavier últimamente. Al parecer, lo culpa por haber arruinado su relación con Azura. Y, por extraño que suene, creo que Xavier tampoco siente lo mismo por ella. Lo cual, honestamente, tendría bastante sentido. De Santiago, la verdad, no sé mucho. Todo este lío la ha mantenido bastante lejos de mí, y no voy a mentir, le agradezco a Dios, al universo o a quien sea que haya logrado sacarla de mi camino. Xavier, en cambio, es otro tema. Hace poco me buscó. Quería hablar, tener lo que él llamó una charla de padre e hijo, como para limpiar el aire entre nosotros. Pero te digo la verdad, yo no tengo ningún interés en reconciliar nada. Ya cumplí con mi rol como papá. Fui padre soltero, hice sacrificios que él ni se imagina. Tal vez no fui perfecto, ni supe exactamente cómo criar a 2 hijos cuando su madre nos dejó tirados. No venía con un manual bajo el brazo. Pero hice lo mejor que pude. A veces me pregunto si eso fue suficiente. Tal vez no había forma de evitar cómo terminaron las cosas. Tal vez todo esto era inevitable. No lo sé con certeza. Lo que sí tengo claro es que Xavier ya es un adulto. Y a esta altura, no me corresponde seguir educándolo, ni tampoco es mi deber remendar lo que se rompió entre nosotros. Ya no es mi carga. Después de nuestro intercambio, él fue y llamó a su hermano, a Luis. Le pidió que hablara conmigo, que intentara suavizar las cosas. Pero Luis fue claro con él. Le dijo que respetaría mi decisión, y que si yo no quería hablar, entonces eso también estaba bien. ¿Y cómo respondió Xavier? Lo llamó, el hijo dorado, el favorito. Dijo que por eso había elegido estar del lado de su madre y no del mío. No supo qué más decirle a su hermano. Pero cuando Luis me contó lo que había dicho, no pude hacer otra cosa que soltar una carcajada. Hijo favorito. ¡Qué ironía! Pagué la universidad de ambos. Cubrí todos los gastos de la boda de Xavier. No digo que no lo haría también por Luis si llega el momento, pero si de verdad tuviera un favorito, no habría guardado todo ese dinero solo para él. Es más, he visto eso en otros padres, cuando hay uno preferido, se nota. No es mi caso. La verdad, no creo que ni siquiera Xavier se crea eso. Pero está dolido, y supongo que necesitaba soltar algo, cualquier cosa que le hiciera sentir un poco menos herido.